Buenos días para todos, muchas gracias por acompañarnos. Juan Dan, muchas gracias por estar acá. Continuando en esta buena reunión, la 39 de la SAC, y como presentaba Erika, nuestros invitados de este conversatorio, a Dan y a Juan, pues hablar un poquito de política internacional y sobre todo lo que nos atañe a Colombia, cómo eso puede tener la influencia. Hemos denominado el conversatorio Colombia, un prisionero de la política estadounidense y en interrogación. Pero les propongo que esa sea la última pregunta, después de que recorramos un poquito los diferentes puntos del panorama. Entonces, bienvenidos y gracias por estar acá, Juan. No podría comenzar, como periodista que soy, sin preguntarles ¿cómo ven ustedes la situación y un poco la crisis que hay en el país en las últimas horas con la renuncia del señor ministro de Defensa? Tema que atañe también uno de los puntos que vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico y todo. La lectura que ustedes le están dando y le pueden dar desde afuera a esa crisis que está pasando el país de manera institucional con la renuncia del ministro de Defensa y el juicio con moción de censura que se le estaba haciendo en el Congreso. ¿Qué piensan? Mira, visto desde afuera, primero, muchísimas gracias por la invitación a estar con todos ustedes y tener esta oportunidad. Mira, creo que vista desde afuera, y en particular visto desde los Estados Unidos, no se ve como una crisis. Se ve, Colombia, visto desde afuera, visto desde Washington, es un país con instituciones fuertes, una institución que es el Ministerio de Defensa, con cual el gobierno estadounidense a todos los niveles ha trabajado de la mano por muchos años ya, y lo ve como una institución, y los ministros cambian. Entonces creo que, aunque se ve como crisis aquí, se ve en un contexto político actual en Colombia, que se cambie un ministro de Defensa, que es un puesto pesado, no es crisis, es algo que ocurre en gobiernos, es algo que los cambios van y vienen, pero la institucionalidad del Ministerio de Defensa es algo que tiene un perfil muy positivo dentro del gobierno estadounidense, creo, dentro de los dos partidos políticos estadounidenses, y se espera el próximo ministro de Defensa, y se trabajará con ese ministro como se ha trabajado con todos los ministros de defensa con cuales se ha trabajado tan cercanamente en los Estados Unidos a lo largo de los últimos, en particular los últimos casi 20 años. Juan. No sé, no creo que estoy diciendo esto, pero no discrepo con Dan en su respuesta. Increíblemente, comenzamos bien. Esto será la última vez. Pero yo sí estoy de acuerdo en un tema y me gustaría agregar que la posición del ministro de Defensa para Estados Unidos es bastante importante, no porque sea el tema de defensa que nos une más, sí nos une, pero es porque es una figura que en Washington tiene gran trayectoria, es una figura que tiene mucho peso, una figura que habla por el gobierno en temas más allá de seguridad y en temas militares, y por eso le damos gran importancia. Entonces, como dice Dan, aquí cambiar de ministro, algunas situaciones, algunas veces buenas, otras menos buenas y algunas malas, pero al cabo de esto yo creo que es un proceso normal y para Estados Unidos sí lo van a estar observando y sí de interés porque es un vínculo con la relación bilateral. Qué bueno que estén de acuerdo en ese tema y tranquiliza un poco oír eso porque al interior, y ustedes han oído, ha sido un gran debate lo que ha pasado en Colombia. Ya chuleando el tema coyuntural de la noticia del día, vamos a un tema que tiene implicaciones en Colombia, políticas y económicas, y en el que seguramente ahí sí de pronto no están de acuerdo, que es la investigación que se abrió en Estados Unidos al presidente Trump. Una investigación histórica que podría dar a un juicio histórico y que tiene repercusiones mundiales, incluso en Colombia. Dan. Yo le iba a dejar la palabra primero al que trabajó para el presidente Trump. Yo es que estaba haciendo un poquito, dejando demócrata primero, pero yo bien, como usted diga, Juan, ¿quiere hablar mira, primero? Puedo comentar.
Mira, creo que es un proceso, sí es un proceso histórico. Esto no se entra fácilmente a empezar un juicio político contra un presidente de los Estados Unidos. Solo la tercera vez que se hace en la historia del país. En ningún momento hemos derrotado a un presidente por un juicio político. No espero que este termine así tampoco. No creo que esto termine con remover el presidente de la presidencia. Por razones partidistas más de los hechos. Creo que los hechos merecen sacarlo de la presidencia. Creo que los hechos de un nivel de corrupción profunda, de utilizar la presidencia como un instrumento personal y político, como lo ha hecho aparentemente, todo indica, hay muy poca contradicción de cómo, en este caso con Ucrania, el presidente trató de utilizar ayuda estadounidense para extorsionar, para chantajear a otro gobierno, un gobierno que está en plena guerra, para sus propios intereses políticos electorales, para tratar de ensuciar a uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia el año que viene. Entonces, los hechos son severos. El proceso es un proceso que se tenía que hacer. Es un proceso que creo que tendrá implicaciones políticas, en gran parte por control del Senado después de las elecciones del 20. Pero no creo que afecta la presidencia, en el sentido que yo creo que Donald Trump termina su presidencia como presidente y no lo vamos a sacar como parte de este juicio político. Es la visión demócrata, Juan. La Yo creo que los demócratas se van a arrepentir de este proceso. Es un proceso que va a salpicar en ambos partidos. El pueblo americano tiene una opción, si tiene un presidente con quien no está de acuerdo, en apenas un año puede elegir a otro presidente. Este proceso probablemente sea alargado y por ahora las encuestas muestran más o menos 50-50. Y eso es a pesar de que ya se ha dado mucho en las noticias. Yo también voy a añadir el tema de que el presidente Trump es muy hábil y en esto ya él ha redefinido algunos temas. Claramente este proceso es uno que se ve que es uno en contra de él, personalmente motivado por política y en defensa de Biden, en un caso donde el presidente está claro que él cree que se hizo algo equivocado y que se negoció y se influenció a favor de su hijo. Entonces, esto es un proceso donde yo creo todos van a quedar salpicados y se van a arrepentir los demócratas al final porque no van a poder lograr lo que quieren y en el proceso van a debilitar a su partido. ¿Eso afectará de alguna manera, Juan, todo el proceso de elecciones, de posible reelección, teniendo en cuenta, leyendo unos analistas en Estados Unidos que dicen que la parte económica para tantos estadounidenses ha mejorado y hay buenas cifras y buenos panoramas? ¿Le afectará la reelección al presidente Trump, Juan? Mire, yo regreso al tema del proceso, va a ser uno desagradable, es uno que la gente no se va a sentir bien y para remover un presidente de esa forma sería un gran acto. Y lo otro que tienen que ver es que si fallan, los demócratas fallan, va a terminar el presidente más fuerte que antes y si el proceso es exitoso, aún sufren el peligro que el presidente sea elegido o reelegido en las próximas elecciones. Eso sería un duro golpe. Ahí la pregunta, Dan, en el lado demócrata es ¿qué tigre, como decimos acá, se le puede enfrentar a ese líder que es Trump, pese al juicio político, que está mostrando buenas opciones y como dice Juan en las encuestas todavía podría ser reelegido en Estados Unidos? Mira, la historia nos dice que se reelige Donald Trump. Nosotros reelegimos presidentes. Las excepciones en la política moderna estadounidense, hay pocas excepciones donde no se reeligió un presidente. La historia nos dice eso, lo coyuntural nos dice lo opuesto, yo creo. Tenemos un presidente que tiene niveles de aprobación históricamente bajas para un presidente a estas alturas de su presidencia y en particular llamativo porque los tiene a pesar que la economía va bien. Aunque, y creo que es importante reconocer, y esto es algo que todos los políticos en el mundo tienen que reconocer, que nadie vive en la macroeconomía. Entonces, que los números macro de la economía van bien en los Estados Unidos en este momento,
debe ser buena noticia para el presidente, pero a pesar de eso, creo que lo real que se está viviendo no le va tan bien, y en particular en estados claves, porque nuestras elecciones, como bien sabemos, son una curiosidad. Nosotros no tenemos elecciones nacionales, sino una serie de elecciones estatales. Y el colegio electoral es lo que decide la presidencia. Y en estados claves de la victoria del 16 para el presidente, la economía local no va tan bien. Entonces eso es un peso político para él. Con respecto a quién se puede enfrentar al presidente Trump, los demócratas estamos en un proceso larguísimo, desafortunadamente, porque nuestras campañas son larguísimas, donde todavía estamos a casi 4 meses de que alguien vote en las primarias. Y hay más o menos, yo creo que hay 2 posibilidades y medio. Obviamente, el vicepresidente Biden es un candidato fuerte. La senadora Warren ha surgido como otra opción en el partido, pero yo todavía pienso que hay una otra posibilidad, pero es difícil identificar quién podría ser esa posibilidad, porque hay varios escenarios de qué pasa en las primeras primarias y cuáles efectos podría tener. Eso dicho, creo que quien sea el candidato o candidata demócrata tiene mucha posibilidad, a pesar de nuestra historia, de ganarle al presidente Trump. Y decrepo con Juan en el sentido que creo que políticamente el juicio político, aún uno que termina como este va a terminar, que es con el presidente todavía en la presidencia, creo que ayuda al Partido Demócrata en 2 sentidos. Uno, ha animado la base. La base del Partido Demócrata quería esto. Y hubiera entrado a las elecciones generales muy desanimado si no se hubiera hecho. Y luego, creo que ayuda con un segmento importantísimo del electorado que son, esto es muy a fondo en la política estadounidense, pero votantes claves para el control político en el país en este momento son en gran parte mujeres blancas educadas que viven en los suburbios. Y ese grupo se ha movido en la dirección demócrata en todas las elecciones que hemos tenido desde el 16, y creo que el malestar con la corrupción de Trump va a seguir ayudando, y tener el foco en eso ayudará a convencer a ese grupo que hay mejores opciones para los Estados Unidos yendo para adelante más allá del presidente Trump. Sí, faltan meses, pero sí, digamos, es la pregunta que se hace el candidato demócrata. Ya voy a pasar a otros temas que tienen que ver con eso, pero Juan, para nadie es un secreto, y lo hemos registrado en las últimas visitas del presidente de Colombia, que uno siente que el presidente Trump, en el momento de la visita, espaldarazo, abrazo, y a la semana todos esperamos, como decimos aquí, el sablazo. Entonces, eso a veces es complicado y trae consecuencias políticas y económicas en Colombia. Es decir, abrazo, lo quiero mucho, es mi amigo, pero castigo porque en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, no se ha logrado algo. Esa política afecta a Colombia, económica y radicalmente en el mensaje. ¿Qué piensa, Juan? Bueno, voy a tomar las próximas 3 horas para responder a esa pregunta. Pero tratemos de Ahí hay un par de temas. Primero, hablemos de que yo ofrecería que no hay mucha gente con quien Trump se abraza. Entonces, que se abrace con el presidente aquí y le digan cosas. El punto a favor. Es un punto a favor, porque eso no es consistente ni con su comportamiento con otros países ni en la región. El interés del presidente Trump en Colombia es un interés genuino, y ya nosotros reconocemos que cuando el interés del presidente es genuino significa algo. Pero también genuino es su posición hacia la droga. Hay algunos temas que sinceramente el presidente trae como convicción, que no hubo un asesor que lo convenció, que no hubo una encuesta que le cambió de opinión. Él es muy creyente en esto, muy auténtico, y él cree que fue elegido para ayudar a combatir este mal que nos acecha en Estados Unidos, que son las muertes por sobredosis y el abuso de la droga en Estados Unidos. Y por eso es que es tan serio y dice cosas que son serias y duelen. Todos nosotros reconocemos que el presidente Trump tiene su propia forma de comunicar y expresarse, no siempre es la más bonita, no siempre es la que uno esperaría, pero yo creo que de cierta forma deberíamos aceptar que él no es político,
y que se está expresando de una forma genuina, pues. Y en eso lo hemos visto en las visitas. Yo sé que puede ser doloroso si uno no ve las repercusiones positivas de una visita, pero piensen ustedes qué significa ser el presidente de Estados Unidos y la larga lista de retos que uno tiene cada día cuando se despierta. En eso yo sé que Dani y yo lo vivimos en carne propia, y ver cómo es tratar de hablar de los temas importantes cuando el presidente tiene temas que son de significado contra el terrorismo, contra el futuro del bienestar de nuestros países, etcétera, etcétera. Y esa lista, cuando se conforma, algunas veces los temas que nosotros quisiéramos que llegaran entre los primeros 10 caen en los segundos 10 o en los terceros 10. Al estar, me asalta una duda, al estar usted como asesor del presidente y usted mismo en el gobierno Obama, el tema Colombia sí está regularmente entre esos 10 temas de vez en cuando. Mira, creo que no quieres estar en esos 10. Es decir, cuando gente dice que los Estados Unidos no pone atención suficiente en Latinoamérica o en Colombia, yo siempre digo, ojo, mira, pensemos en qué llega a tener atención de un presidente de los Estados Unidos. Son las crisis, son los países donde si quieres estar en la lista con Siria, con Afganistán, con Irán, no, esa lista, no quieres entrar en esa lista, quieres francamente tener menos atención en ese sentido de un presidente de los Estados Unidos, sea quien sea el presidente de los Estados Unidos. Porque como bien dice Juan, lo que llega a una Casa Blanca, lo que llega a un presidente son los problemas más agudos. Si no fuesen así, el presidente Obama siempre lo ha dicho, cuando algo llegaba a su escritorio, es que no tenía solución, porque si lo tenía, alguien lo hubiera solucionado antes. Entonces solo los problemas más agudos llegan a la atención, entre comillas, de un presidente de los Estados Unidos. Eso no es decir que la relación con Colombia no es importante. Institucionalmente es clave para los Estados Unidos. Cuando cualquier asesor o cualquier presidente de los Estados Unidos mira a la región, tiene que mirar a Colombia, tiene que trabajar con Colombia, entiende que es un socio estratégico para los Estados Unidos, aun si no está en esa lista de 10. De nuevo, no quieres estar en esa lista de 10, es mala noticia estar en la lista de 10. Juan. En eso estoy especialmente de acuerdo, y yo en eso voy a agregar el tema de Venezuela, que tarde o temprano lo íbamos a tocar, Sí. pero en ese sentido se mira y se discute y surge el tema de Colombia como fuerza multiplicadora, ¿no? Ustedes que están recibiendo la mayoría de la migración venezolana, que la han vivido ustedes en tener que tener lo que tienen y tener que repartirlo en pedazos más pequeños para poder proveer salud y educación y otros servicios para los inmigrantes venezolanos. Y en eso también forma parte de la conversación en Washington acerca de Colombia y todo lo que se está echando encima para resolver la crisis. Socio estratégico, dice Dan, y toca usted un tema que íbamos a tocar, que es Venezuela. 1,5 millones de venezolanos llegando a Colombia, Juan, y parecería que la crisis, pese a que muchos, incluso el presidente de Colombia, ha dicho que en semanas se resolvería, parece que no se está resolviendo o no tiene solución muy cercana, Juan. ¿Cómo se ve el tema Venezuela hoy en Estados Unidos y en el gobierno? Uy, ahí van otras 3 horas. Lo primero que diría yo es que en el tema de Venezuela es un tema que no es desde ahora, se ha estado enfrentando, Dan tuvo que enfrentar 20 años, diría yo, de unas políticas insuficientes algunas veces en nuestro gobierno que han dado lugar o que han permitido que hemos llegado al momento donde estamos hoy en día. La pena que me da con Venezuela como una persona interesada en toda la región es que algunas veces predomina el tema de Venezuela en las conversaciones que tienen que ver con Latinoamérica. Y por ese lado es un poquito angustiante, ¿no? Porque nuestra región es mucho más que Venezuela y que los problemas que trae. Al mismo tiempo, hay que reconocer que el tema de Venezuela tiene repercusiones en una larga lista de retos y amenazas en la región. No tiene que ser solamente la de los inmigrantes, sino que podemos hablar de narcotráfico, de criminalidad,
protección al medio ambiente, todo tipo de temas que realmente abarcan un montón de retos en la región. Entonces ahí caemos en cuenta de nuevo con Venezuela. Por eso el tema de Venezuela para Estados Unidos, me atrevo a decir, es el tema, podría ser el tema número 1 para la administración. Socio estratégico Dan, Colombia en el tema de Venezuela, ¿cómo se debe manejar? Es que, vuelvo y le reitero, no es tan clara la solución a la vista. Y las cifras que están diciendo es de incluso más de 5 millones de venezolanos que salgan de ese país y continúe el éxodo de venezolanos hacia Latinoamérica. Sí. Mira, obviamente el tema de Venezuela, como bien dice Juan, ocupa mucho oxígeno en Washington estos días cuando se mira la región. Y es debidamente así, porque es un problema profundo. Obviamente es un problema existencial para Colombia. Parte de la paradoja aquí es que la región y Colombia en particular han sido víctimas de su propio éxito, en el sentido de cómo han manejado el tema migratorio venezolano. El mundo los ha abandonado. Los Estados Unidos, de mi juicio, no ha hecho lo suficiente en temas migratorios para apoyar a Colombia, para apoyar a otros países que han recibido literalmente millones de venezolanos. Pero la región, con lo que tiene, lo está manejando bastante, el tema migratorio lo está manejando bastante bien, con muchísimo estrés, obviamente, con problemas que van surgiendo y que van a seguir surgiendo para todos los países vecinos de Venezuela. Venezuela en sí no tiene una solución fácil. Creo que pensar que lo tiene es caer en una trampa y no lidiar con los problemas reales que existen en este mundo. De mi juicio, el actual gobierno estadounidense está mal manejando cómo llegar a una solución en Venezuela. Porque para ellos, a pesar de todo lo que acaba de decir Juan, creo que a fondo a ellos les importa muy poco Venezuela en sí, sino Venezuela como una herramienta para acabar con los Castro en Cuba. Esto es sobre la isla para ellos. Y creo que eso es hacerlo al revés. Creo que ellos han hecho una política de subir los costos de una transición en Venezuela para los cubanos, todo lo posible, cuando si quieres verdaderamente solucionar lo que está ocurriendo en Venezuela, tienes que bajar esos costos para los cubanos. Pienses lo que pienses sobre los cubanos, pero si el deber es solucionar y evolucionar la situación política en Venezuela hoy, no lo haces subiendo los costos para los cubanos. Y la política estadounidense hoy es acabar con los Castro. Y Venezuela es una herramienta para eso. Y creo que si lo haces así, no lo vas a lograr. Ya vamos a devolvernos, pero eso tiene que ver un poco con el tema bloqueo. Y hoy hay noticia, por ejemplo, Juan, de la posición de Colombia frente a lo que va a pasar con Cuba. ¿Está de acuerdo con lo que dice Dan? No. Yo simplemente voy llevando, Juan. Una de mis primeras responsabilidades en la Casa Blanca fue ayudar al presidente a redefinir la política hacia Venezuela. Habíamos sufrido muchos años con unas políticas poco definidas y el presidente había dicho que él quería cambiar eso. De nuevo, una posición genuina de parte de él. Y cuando embarcamos en esto, en ningún momento se habló de Cuba. Cuba no formaba parte, nos enfocamos bastante en el seno del mal y de los problemas en Venezuela, pero a raíz del tiempo y ya a mi salida, a raíz del tiempo, eso se fue reajustando, que es a lo que se refiere Dan, donde de repente nos encontramos con algunos asesores que han dado la equivalencia al tema de Venezuela con resolver el problema en Cuba. Mi punto de vista ahí, yo no estoy alineado con la administración en eso, porque a pesar de que sí los cubanos tienen un papel importante que jugar en Venezuela, la raíz de la solución en Venezuela no recae en la remoción o cambiar un sistema político en Cuba. Eso es una política que ha sido una política fracasada de más de 60 años y uno no toma el fracaso y agarra algo que yo diría que en manos del optimismo y las soluciones y le agrega 60 años de fracaso. Entonces en eso con la administración yo no encajo, esos son algunos asesores, cuando uno está de asesor toma un punto de vista, lo puede influenciar
pero lamentablemente yo creo que sí, hasta cierto punto hemos atado esos dos temas. Si nosotros realmente queremos tener algún efecto en Cuba, la forma de hacerlo es a través de corregir el problema en Venezuela. Ya ahora retomamos el tema más adelante, la noticia de Colombia en esta votación frente a lo de Cuba. Me devuelvo un poco a un tema que estábamos tocando y dejamos pendiente, que es la lucha contra el narcotráfico. Sí. Cuando yo hablaba del abrazo en la Casa Blanca y después del regaño público, es sobre eso, la lucha contra el narcotráfico. Mucho esfuerzo, mucho dinero, para algunos falta mucho más apoyo de Estados Unidos en la afectación, y alrededor de 200.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en Colombia. Ese no es un buen panorama y eso nos afecta mucho a los colombianos y mucho más en las relaciones con Estados Unidos. Sí, mira, y es un tema que tiene preocupación bipartidista en Washington. La preocupación sobre la situación de los cultivos en Colombia no es algo propio del presidente Trump ni del Partido Republicano. Esto es algo que ambos partidos comparten, la preocupación de las implicaciones para los Estados Unidos y para Colombia. Eso dicho, creo que el debate sobre las drogas ilícitas en los Estados Unidos todavía sigue un poco en el siglo pasado, de pensar que la solución a los retos que nosotros tenemos en casa, con el uso y con las muertes de la sobredosis, que eso se soluciona en el campo colombiano o el peruano o el bolivariano. Es decir, que el problema se puede solucionar a larga distancia y no cambiando lo que estamos haciendo en casa para enfrentar algo que a fin de cuentas es una crisis de salud pública gigantesca en los Estados Unidos, que no todo está vinculado tampoco a los usos de drogas que empiezan en la región. Las sobredosis que están matando más estadounidenses en este momento empiezan con médicos estadounidenses, con recetas para los opioides. Entonces eso tenemos que cambiar un chip un poco de pensar, sí, tenemos la preocupación de lo que está ocurriendo, lo que quiere decir para la estabilidad de un socio estratégico como Colombia, las implicaciones que tiene para los Estados Unidos, pero no debemos quedarnos pensando que vamos a solucionar el reto que nosotros tenemos domésticamente en los Estados Unidos en el campo colombiano. Juan. Nosotros sabemos combatir el narcotráfico en este país y en la sociedad que tenemos con Estados Unidos. Pasamos por un mal momento que nos deja con esta herencia de números inflados, pero lo que nos permite también saber es que ya nosotros sabemos cuál es la solución y cuál es la fórmula para atacar esto. Y yo en este campo soy más optimista. Yo creo que aquí vamos a poder hacer lo que se tiene que hacer. Las tendencias van en la dirección correcta, que eso lo debe alentar a todos. Y yo estoy segurísimo que vamos a recuperar la posición que teníamos antes. Y en el caso de Estados Unidos sí, nosotros tenemos mucho que todavía por hacer en esa área, y parte de eso lamentablemente hemos tenido unos problemas en la cúpula, en ciertas secretarías, en el gabinete de Estados Unidos, y cuando uno tiene personas en funciones no siempre puede ser tan efectivo como alguien que realmente sea dueño de esa cartera. Entonces nosotros necesitamos hacer un mejor trabajo en eso también. Estoy de acuerdo con Dan. Cuando se plantea este tema, por ejemplo, hay personas en el mundo, incluso el expresidente Santos lo habló, que por qué no discutir en el mundo el tema de la legalización. Ese tema es delicado y complicado, pero ¿se puede llegar a discutir algún día en Estados Unidos? Mira, obviamente hay un movimiento de legalizar la marihuana en los Estados Unidos y hemos llegado a un punto que eso casi es inevitable a nivel nacional. Eso dicho, creo que hablar de la legalización como solución de todo lo que ocurre alrededor de la droga ilícita es un análisis que se queda corto. ¿Y qué quiero decir con eso? Si tienes la institucionalidad suficiente para legalizar, también tendrías la institucionalidad suficiente para enfrentarte con los efectos negativos del comercio actual de la droga ilícita. Yo siempre me recuerdo de una conversación que tuvieron el presidente Obama, el presidente Calderón de México y el primer ministro Harper de Canadá.
en una cumbre de líderes norteamericanos donde se sentaron a hablar y en ese momento el entonces presidente de Guatemala estaba hablando de legalizar y el presidente Calderón estaba muy alterado con eso. Y el primer ministro Harper le miró y le dijo, mira Felipe, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría si mañana Guatemala dice que la droga es legal en Guatemala? ¿Eso qué cambia? Porque no lo van a controlar, no lo van a regular, no tienen la capacidad de hacer, tanto como no tienen la capacidad de enfrentar al negocio ilegal, tampoco lo tendrán para regular el negocio legal. Y los que están en el negocio ilegal no se irán simplemente porque haces el negocio legal. Entonces, los mercados negros todavía van a ser. Entonces, la legalización creo que es un argumento falso, es un argumento que no enfrenta a fondo la necesidad de las instituciones y la institucionalidad para manejar las externalidades de estos productos. Y sin eso, lo puedes declarar legal o ilegal, pero no vas a cambiar la realidad sobre el terreno. Juan. Yo quiero desesperadamente diferenciar con Dan, pero esta no es la pregunta para hacer eso. Yo diría que, mire, yo he dedicado toda una vida al combate al narcotráfico y la legalización no está en mi vocabulario. Dan, totalmente opuesto. ¿A la legalización? Sí. A legalizar las drogas duras, como se dice, sí. Creo que no tendría ningún efecto. Pero ni siquiera el paso de mirarlo ni debatirlo, digamos, no tendría ninguna solución activa si se diera ese paso. Es que yo no veo que, no lo veo como solución. No lo veo que, de nuevo, lo que ocurre alrededor de este negocio ilícito no cambia haciendo el negocio lícito. Y insisto en esto, en el abrazo y en el regaño, porque también para muchos analistas, columnistas y opinadores en este país, el esfuerzo estadounidense, que es importante, no es tan como debería ser en un país donde produce 200.000 hectáreas en este momento de droga. ¿Es suficiente? ¿Se podría dar más políticas más agresivas, no solo de dinero, sino más agresivas en ese campo, Juan, para la lucha contra el narcotráfico en Colombia? Yo creo que va más allá del tema de recursos, ¿no? Nosotros hemos sabido, como he dicho, combatir esto y no siempre se trata del dinero, se trata de capacitación, se trata de tecnología, se trata de nuevas sociedades. Sí. Entonces no todo se convierte en una cuestión de dinero que se aporta o no se aporta el esfuerzo. Nosotros hemos estado en este combate juntos por mucho tiempo y nos hemos galvanizado en este tema y yo creo que más tenemos nosotros pensamientos en común y aquellos que están a favor de la legalización. Para eso estamos en la democracia, para tener diferencia de opinión. Muy bien. Guerra comercial Estados Unidos-China, era el otro tema pendiente para tocar. No, pero es que, pues, imagínese. Respire, Juan, porque eso, por supuesto que afecta al mundo y en Colombia la afectación se ve directamente, por ejemplo, en el precio del dólar. ¿Cómo está la situación? ¿Se tranquilizó un poco y cómo se ve el futuro frente a esa guerra comercial con China y cómo puede afectar a Colombia, Juan? El tema de China yo creo que va más allá del tema de una posible guerra con ellos en el campo comercial. Y en esto yo voy a comenzar diciendo que esto también es un tema bipartita o bipartidario en Estados Unidos porque el reto de China no es solamente tenerlo como un rival, es realmente en Estados Unidos lo vemos como una amenaza de seguridad para Estados Unidos. No hemos sido muy efectivos en convencer a muchos de nuestros aliados y amigos en esto, pero de repente para el tema de Colombia le doy una sugerencia en esto. China va a continuar incursionando en la región si es para el bien, si ellos obedecen nuestras leyes, si ellos se comprometen a jugar según las reglas del juego y evitar ciertas prácticas en las cuales son bastante buenos en contribuir a la corrupción y evitar las prácticas comunes y entrar en
herramientas y posiciones mala vida. Yo diría lo siguiente, ustedes tienen una obligación aquí en expandir su comercio, su producto colombiano a otros mercados. Eso porque una de las razones por que están aquí hoy. Yo le doy una sugerencia, buscar la forma de hacerlo sin que se conviertan en la carne del sándwich entre Estados Unidos y China, o para aquellos vegetarianos, la lechuga del sándwich. Y en ese tema es muy peligroso, porque Estados Unidos lo mide de una forma muy blanco y negro, y yo le sugiero, el tema ahí es evitar caer en una situación donde sea acusado de prestarse para prácticas equivocadas por parte de China. Eso le corresponde a toda la región. Yo lo que digo es que si China es el país más competente para construir un tren bala de una parte de Colombia a otra parte, y se lo gana esa licitación justamente con herramientas que son comunes para países serios, que se la ganen, porque tienen la tecnología y el conocimiento. Sin embargo, si lo van a hacer usando las herramientas que ellos han utilizado en otros lugares, no los necesitamos. Dan. Mira, comparto con Juan que el reto de China y el enfrentamiento con China en los Estados Unidos es bipartidista, que los Estados Unidos, que todos ven un reto grande para los Estados Unidos, el surgimiento de China de la forma que lo ha hecho. Creo que obviamente hay una descripción bastante grande sobre las tácticas del presidente Trump de cómo ha enfrentado, entre comillas, cómo ha metido autogoles en enfrentarse con la guerra comercial con China. Yo creo que la guerra comercial, como lo entendemos en este momento, se va a solucionar, entre comillas, en los próximos meses, porque el presidente desesperadamente necesita algo para estimular la economía entre hoy y el noviembre que viene, y la única herramienta quizás que tiene es si logra vender un gran acuerdo con China, que no es tan gran ni tan acuerdo con China. Pero creo que lo que entendemos hoy como la guerra comercial bajará de tono, ya ha bajado un poco de tono, sí, y creo que lo iban a bajar todo lo posible en la cumbre en Santiago, en Chile, pero cancelaron la cumbre. Ahora están buscando un lugar para una reunión quizás en diciembre para anunciar un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Xi. Entonces, creo que eso no soluciona nada, francamente, nos lleva a un status quo ante. Y parte del problema, francamente, no es fácil enfrentar lo que está ocurriendo, porque el sistema chino es muy distinto. Y esto también, voy a otra experiencia. Cuando estuve con el presidente Obama, nosotros fuimos a Brasil. Y en ese momento los brasileños estaban muy energéticos sobre el tema de las reservas presal, y estaban buscando inversión. Habían establecido un régimen legal que francamente no era de mucho interés para las empresas estadounidenses porque no eran muy competitivas. Pero en la conversación entre la presidenta Rousseff y el presidente Obama en ese momento, había una desconexión, porque ella estaba hablando con el presidente Obama como si el presidente Obama venía con una empresa propia petrolera estadounidense. Y los Estados Unidos no tiene eso, los chinos sí lo tienen. Entonces el presidente chino puede llegar a un país y decir, vamos a hacer X, porque él controla la economía china y lo puede hacer. Un presidente de Estados Unidos no hace eso. Los Estados Unidos sí tiene herramientas económicas y tienen nuestras empresas, pero nuestras empresas no son guiadas por el gobierno estadounidense. Entonces es una batalla muy impar. Y como bien dice Juan, si los chinos están compitiendo verdaderamente en la región, en términos donde todo el mundo tiene que competir igualmente, que lo hagan. El ojo es no meterse en situaciones donde los chinos no están jugando así, sino están distorsionando procesos y sistemas para su propia ventaja, y no perder vista que es para su propia ventaja. Los chinos vienen a las Américas, como otros muchos han venido anteriormente,
para sacar cosas, para aprovecharse de cosas, de enriquecer a ellos. Y eso es lo que creo que todos tienen que estar muy conscientes de que no toda la inversión es igual, y la inversión china empieza y en muchos casos termina con los intereses chinos. Incluyendo metros de capital, de ciudades capitales. Digo, es que se acaban de ganar la construcción de los metros. Pero me llama la atención una cosa. Para usted, Dan, en un futuro, esa situación de crisis comercial entre Estados Unidos y China va a tener una estabilidad y se va a bajar definitivamente la tensión. Se bajará hasta después de del 3 de noviembre del 2020. Yo creo, y francamente creo que gane quien gane la presidencia de los Estados Unidos, Sí. volveremos a tener tensiones. ¿Cuáles son las tácticas estadounidenses para lidiar con esas tensiones? Serán distintas si el presidente Trump se reelige o si elegimos un demócrata, pero la tensión volverá, creo que gane quien gane las elecciones del 20. Juan, ¿piensa lo mismo? ¿Se estabiliza pero vuelve la tensión después? Y yo creo que es indudable eso. Como comenté antes, para nosotros ellos son adversarios y representan una amenaza a nuestra seguridad. No es solamente a la economía y al comercio, ese tipo de cosas obviamente, sí, pero los chinos, si uno mira las 6 economías más grandes de nuestra región, 3 de ellas, sus socios principales Estados Unidos y las otras 3 son China, y 2 de esas, de las 3 que están con Estados Unidos, desean ampliar su comercio con China. De nuevo, si es por metodología justa, que se haga. Estados Unidos no puede estar comprándole cobre a Chile porque Estados Unidos produce cobre. Estados Unidos no tiene interés de comprar más fertilizante basado en cuestión de soya, porque nosotros producimos soya, o en cuestión de la harina de pescado, porque nosotros no tenemos mercado para harina de pescado. Hay cosas que simplemente Estados Unidos no es el contraparte comercial natural en esos temas, pero China sí. Entonces uno tiene que aceptar eso. Pero por otro lado, las prácticas chinas son, como dijo Dan, realmente no hay compañías privadas, enteramente privadas chinas. El gobierno chino puede ejercer cualquier tipo de presión a sus compañías, como no lo puede hacer en un país democrático. Acordémonos que China no es un país democrático. Dan y Juan, vamos cerrando este conversatorio. Les propuse que hiciéramos como un rápido panorama coyuntural, económico, político. No sé si algún tema, no, teníamos Cuba, teníamos Venezuela, teníamos lucha antidrogas, y ahora sí la pregunta por la que iniciamos el conversatorio: si Colombia es un prisionero de la política estadounidense hoy en día, Juan. Yo creo que somos, yo no lo pondría de esa forma, pero somos prisioneros uno del otro de los temas que nos rigen. El narcotráfico lamentablemente nos ha hecho prisioneros de este tema. Ninguno, ni de Estados Unidos ni Colombia quisieran que eso definiera la relación, porque no somos nosotros. Hoy en día, si uno ve el respeto, el cariño, la visión, ustedes se acordarán en los años 80 que cuando se hablaba de Colombia se hablaba de términos un poco feos en televisión, en los programas de televisión, todo era que Colombia era igual al narcotráfico y a narcoterroristas. Hoy en día, cuando la gente escucha el nombre de Colombia, solo piensa en cosas buenas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es donde hemos crecido uno al lado del otro y hay un tremendo cariño. Y especialmente en el tema de que en Estados Unidos nosotros nos hemos ventajado de la cantidad de colombianos americanos que existe en nuestro país. Y no voy a hablar de Dan Restrepo. Pero en este tema, yo diría, donde tenemos que tener cuidado es que no permitamos que en temas que no estamos acordes, que no nos vayan a separar. Y esos temas pueden ser de repente China o cualquier otro, y en esta administración tenemos que también tener cuidado de no ser hipersensitivos. Trump hace las cosas de su forma, son unas formas idiosincráticas, no son acordes a como se practicaban en otro gobierno, ese es simplemente su estilo. Y para estar tranquilos, ¿están buenas y bien las relaciones entre Colombia y Estados Unidos hoy con el presidente Trump? Yo diría que sí.
Yo no veo, más bien lo que uno ve en el gobierno es diferentes agencias y departamentos que conocen y han conocido por largo tiempo a Colombia, disputándose la posición de ser defensores de Colombia. Dan, la pregunta, ¿Colombia un prisionero de la política estadounidense? Mira, empiezo donde terminó Juan. Creo que estructuralmente tenemos una muy buena relación entre los Estados Unidos y Colombia a nivel de gobiernos. La preocupación que yo tengo para la relación es parte de ADN de la administración Trump, que lo vimos brevemente cuando criticó tan abiertamente y de manera un poco inusual el presidente Trump al presidente Duque. Y lo hizo en un contexto que es peligroso para Colombia, como es para todos los países latinoamericanos. Al corazón de este gobierno estadounidense está un nativismo blanco y que ve a la región como una fuente de problemas y de amenazas. Caer como parte de la narrativa nacionalista blanca, nativista blanca de Trump es un peligro para cualquier país latinoamericano, porque cuando el presidente Trump está hablando sobre México y mexicanos, no está hablando sobre México y mexicanos, nos está hablando de todos. Y creo que ese momento en que habló en una lista de problemas en la región y que metió a Colombia como fuente de mala gente que está mandando a los Estados Unidos, lo trató brevemente como trata todos los días a México y a Centroamérica. Ese es el peligro político que existe en este momento para la relación. La relación estructural está fuerte. La relación, hasta la relación política más allá del nativismo blanco del presidente Trump, está fuerte. Pero todos en la región, incluyendo a Colombia, tienen el reto de caer en esa vista. Si no eres de herencia blanca del norte de Europa, eres inferior desde el punto de vista del presidente y gente muy cercana a él. Y no solamente inferior, sino eres una amenaza a lo que es los Estados Unidos. Es no entender lo que es los Estados Unidos, es rechazar lo que es los Estados Unidos, pero tiene ese punto de vista y eso sí es un peligro para Colombia. Desafortunadamente no hay nada que Colombia pueda hacer para manejar ese tema, pero sí es un reto para Colombia como lo es para todos los países latinoamericanos. Cuando me queda una duda, Dan, cuando habla y uno siente lo mismo, cuando el presidente Trump habla de México, está hablando de Latinoamérica. Cuando habló del muro, el muro era con Latinoamérica. Sí, literalmente quiere construir un muro para separarnos de los demás países de las Américas. Y creo que eso es mal síntoma en general para la relación de los Estados Unidos con los demás países de las Américas. Porque a fin de cuentas nosotros tenemos la tercera población latina en el mundo, la tercera economía hispana latina en el mundo, está dentro de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está viviendo un cambio demográfico profundo con implicaciones gigantescas para nuestra política. Y el presidente Trump y su presidencia es un reflejo de la inquietud que viene con eso y otros factores, pero que tengamos un presidente que literalmente quiere construir un muro entre los Estados Unidos y los demás países de las Américas, no es buena noticia para mejoramiento de la relación de los Estados Unidos con los demás países de las Américas, incluyendo a Colombia. ¿Se insistirá en ese muro, Juan? ¿Usted qué cree? El presidente está determinado en eso, de una forma u otra, aunque el Congreso no vaya a proveer los fondos. A mí me gusta enfocar más bien en las cosas positivas, hermano. Y en eso te voy a decir una cosa. Están las palabras y están los hechos. Y trabajando en la Casa Blanca les puedo decir a ustedes que a pesar de lo que hayan escuchado hoy o que se quieran enfocar en el pasado, en la Casa Blanca éramos docenas y docenas, en la Casa Blanca de Trump éramos docenas y docenas de latinos que trabajamos ahí en diferentes cargos. Yo soy de Puerto Rico, puertorriqueño, venezolano, cubano-americano, haitiano, colombiano, etcétera, etcétera, salvadoreño, nicaragüense, todos trabajamos en la Casa Blanca, en la prensa, en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Oficina de Presupuesto, en la Oficina de Seguridad. Yo daba para los embajadores que estaban interesados de Latinoamérica, que estaban interesados en los fines de semana, hacía tour VIP, como lo habrá hecho tú, Dan, y hacíamos y te da la oportunidad de entrar a esas partes de la Casa Blanca donde no entra el público.
Y en eso, caminando con estos embajadores, hablando español, me tropezaba con miembros del servicio secreto uniformados que eran colombianos. Entonces, una cosa, y esa persona, número uno, es la protección de la vida del presidente. Eso es su primera misión. Entonces, nosotros no podemos quedar en la habladuría o no podemos quedar en los hechos concretos. Y cuando tienes ese tipo de representación, el tipo de país que somos nosotros es el país al que ustedes están acostumbrados y quieren escuchar. Juan Dan, muchas gracias. Bienvenido siempre a Colombia, en este congreso de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Un rápido bosquejo y visión de lo que son las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y lo que está pasando. Gracias por tenernos. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.